con Fabián Devesa, nuestro compañero y columnista de toda la semana. Fabián, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muy bien. Hoy lo anticipamos en el comienzo del programa porque vamos a hablar de uno de los temas que más nos conmueven desde el día de ayer, incluso desde el día domingo, cuando se conoció la terrible noticia de que hay dos camaristas que resolvieron bajarle la pena a un violador, que ya la pena era baja. Sí. Por lo menos en mi opinión personal, 6 años a un violador de un nene de 6 años. Se la bajan a 3. Y lo más terrible y lo que peor nos pone es ver los argumentos del fallo, ¿no? Ellos explicaban, por ejemplo, que el chiquito, bueno, era gay o tenía una tendencia gay y además, bueno, pero ya había sido abusado. Entonces, como si fuera una especie de atenuante. Hablamos de una criatura de 6 años que además está bueno explicar el contexto porque para entender un poquito más, ¿no? Una criatura que fue abandonada por su mamá a los 3 meses de vida, que su papá estuvo preso durante todos estos años, que fue criado por su abuela que murió hace un tiempito. Y en ese contexto, su entrenador que abusa sexualmente de él. Exactamente. Mario Tolosa, un dirigente de un club de la zona norte del Gran Buenos Aires, que está acusado, fue condenado. Este hombre estuvo apenas 2 años y un poquito más preso porque, como vos decías, el Tribunal de Casación, cuando fue a revisar la condena que le impuso el Tribunal Oral de San Martín número 3, cuando fue a revisar la condena, consideró, entre otros, estos argumentos que vos decías, ¿no? Que la pena o la imputación o el delito que había cometido este hombre en abuso no debía ser agravado, ¿no? Digamos, en la justicia penal se tiene para evaluar, para determinar, para establecer la condena, se tienen atenuantes y agravantes. Con los atenuantes, el juez puede decir, bueno, si le corresponde por código 20 años, le podemos bajar, y con los agravantes, si le corresponde por código 20, le podemos subir. Entonces, en aquel fallo le habían dado 6 años porque lo consideraban que era agravado por esto de gravemente ultrajante, que fue lo que el Tribunal de Casación resolvió en este fallo dejar de lado por estos argumentos que decías vos. ¿Cómo sigue, ahora este proceso que tanta conmoción jurídica y política ha provocado en la provincia de Buenos Aires? Lo vamos a hablar con alguien que tenemos en línea. Sí, estamos hablando del fiscal Jorge Roldán. Fiscal Ana Ortiz y Fabián Devesa los saludan desde Cueme Noticias. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, muy bien. La pregunta, ahí mi compañero la decía, ¿no? ¿Cómo sigue esta cuestión? Porque ahora todo el mundo habla acerca del pedido de juicio político para estos dos camaristas, pero en concreto, digamos, ¿cómo sigue esto? Bueno, si se refiere al estado del jury, desconozco cuál es la situación. Nuestra intervención como fiscales ha sido recurrir esta sentencia, como hacemos como todas las sentencias que nos consideramos agraviados en nuestra posición ante la Suprema Corte de Justicia. El tema del jury, francamente, desconozco. Doctor, la pregunta concreta es cómo sigue el proceso en el marco de, digamos, las distintas apelaciones. Se sabe que lo va a tratar la Suprema Corte de Justicia bonaerense. ¿En qué plazos se prevé, ustedes estiman, de acuerdo con sus antecedentes, cuándo podremos tener una sentencia definitiva en este proceso que ya lleva varios años y que tiene ahora esto como centro de un escándalo, digamos? Bien, antes que nada quiero hacer una aclaración. Porque no es tan vieja la sentencia. El hecho sucedió en el año 2010 y la sentencia de primera instancia en 2012. Pero el expediente estuvo acá en el Tribunal de Casación 2 años más y recién en junio del año pasado el Tribunal de Casación, en su sala primera de la antigua composición del tribunal, con voto del doctor Sayargués, al que adhirió Piombo, casó la sentencia de origen y redujo la pena al abusador. Nosotros interpusimos recurso ante la Suprema Corte inmediatamente, a mediados del año pasado, y el 6 de mayo de este año, o sea, hace unos pocos días, la Suprema Corte resolvió admitir la cuestión y proceder a tratar el recurso. Esto es muy importante porque, en principio, digamos, por el monto de la sentencia, este tipo de causas no ingresan mediante la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
pero la Corte, teniendo en cuenta que hay agravios de índole federal, o sea, nosotros hemos denunciado la violación de tratados internacionales y de cláusulas constitucionales, ha decidido abocarse a resolver la cuestión. En cuanto a los plazos, bueno, la Suprema Corte no tiene plazo, pero habitualmente, digamos, no demora mucho una vez resuelta la admisibilidad, de modo que suponemos que antes de fin de año sabremos cuál es la resolución de la Suprema Corte. O sea que esto podría ser revisado nuevamente y esta reducción que le aplicó el Tribunal de Casación podría reverse y volver a tener el fallo original. Y le hago otra pregunta, ¿puede la Corte en este mismo proceso decir, no, mire, lo que dijo el Tribunal de Primera Instancia, que le dio 6 años, y lo que dijo Casación, que le dio 3 años y 2 meses, están los dos equivocados y le corresponde más? ¿Puede hacer eso? ¿Puede en última instancia la Corte hacer eso? No, eso no se puede hacer porque hay un principio que se llama la prohibición de la reformatio impeius. Esto es... o sea que este hombre más de 6 años nunca va a pasar, digamos, nunca va a estar condenado a más de 6 años, ya. No en este proceso, pero nosotros hemos pedido, hemos ordenado a la instancia inferior del Ministerio Público que investigue otros hechos presuntamente cometidos por el acusado contra el menor, que constituirían la figura de abuso sexual con acceso carnal reiterado y corrupción de menores. O sea, si llegan a prosperar esas investigaciones, es de esperar que reciba una condena mucho mayor. Claro. Ahora, fiscal, yo le hago una consulta, ¿no? Esta persona, el violador, está viviendo a 4 cuadras de este chiquito. Yo digo, mientras que hablan de que va a revisar la Corte Suprema y demás, mientras tanto este hombre sigue viviendo en ese lugar y este chiquito sigue estando también en ese lugar con esa familia, digamos. ¿Qué se puede hacer ahí en lo inmediato? ¿Algo se debería hacer en lo inmediato? ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, bueno, digamos, yo creo que los organismos encargados de velar por esa situación de la minoridad, creo que organismos municipales fundamentalmente, digamos, sería factible que intervengan en tutela del menor, de la situación del menor. No solamente por esas circunstancias, sino también por la situación de abandono que tuvo el menor y que en realidad esa situación fue la que llevó al abusador, aprovechándose de esas circunstancias, a cometer el hecho. Claro, pero ahora él tiene una familia porque vive con una prima y demás, pero el tema es que tiene a 4 cuadras a este hombre. Entonces yo digo, a veces, mientras que tanto debatimos y demás, hacer algo en lo urgente para evitar esta situación. Pues yo escuchaba hoy al abogado del chiquito que decía, bueno, estamos pidiendo protección, pero digo, una criatura que después de pasar todo lo que pasó, que encima esté con una persona que lo proteja para ir hasta el kiosco, digamos, es como hasta extraño, ¿no? ¿Sí? Y mientras tanto el violador está en su casa tranquilo. Sí, yo supongo que no va a estar mucho tiempo más en esa situación, en la medida en que el fallo se revoque, va a estar donde le corresponde estar, esto es en la prisión. Bien, muy bien. Entonces, doctor Roldán, le agradecemos muchísimo. Queríamos ver cuál era, digamos, el trayecto, el recorrido que tendrá entonces esto dentro de los estados judiciales. Lo que ocurrirá en el barrio, lo que le preguntaba Ana, no compete en este caso a la justicia y menos a los órganos de apelación como es el que integra usted, pero tal vez le pregunto, digamos, técnicamente existe la posibilidad que alguien de oficio, un fiscal hoy por hoy, haga algún tipo de actuación diferente para proteger al menor, o eso tampoco se podría hacer, solamente le corresponde a algún organismo del Estado provincial o municipal? Bueno, la justicia civil dicta medidas tales como la prohibición de acercamiento, o sea, eso, digamos, es habitual, se da a veces entre cónyuges cuando hay situación de peligro, de riesgo. Interpreto que si, digamos, la familia de la víctima acude a la justicia por esa vía, tal vez pueda lograr una medida de tal carácter. Creo que hay razones más que suficientes para eso. Bien, fiscal, le agradecemos el contacto con QM Noticias. Bueno, no hay por qué, agradecido a ustedes. Que tenga un buen día. Adiós. Bueno, hay varias cosas que rescato por lo menos de lo que dijo, ¿no? Que primero, cuando revisa la Corte no tarda tanto como habitualmente vemos que tardan otros fallos en la justicia. Lo que sí a mí me asusta, que él dijo, bueno, no va a estar mucho más tiempo así como está este hombre, pero la realidad hoy es que está el violador viviendo en una casa, 4 cuadras, este chiquito que no...
La situación es esa. Hoy escuchaba a una pariente del chiquito que explicaba, ¿no? Que veía a este hombre y se orinaba, digamos. Claro, y sí. todas esas situaciones que uno sabe y dice, ¿por qué tiene que estar expuesta una criatura a eso? Exactamente, bueno, por estas cuestiones que tiene estos recovecos de la justicia y que han provocado y generado nada más ni nada menos que todo este impacto y esta conmoción política. Ayer el gobernador Daniel Scioli, cuando pudo ver el fallo, ordenó a sus funcionarios a que salieran a explicar y incluso a castigar, por lo menos de lo mediático, a estos camaristas, que por otro lado, revisando un poco los antecedentes, además de este fallo, hay otros en los cuales han intervenido con características similares y en los cuales, por los cuales han sido denunciados ante el jurado de enjuiciamiento, que es un organismo, que podemos explicar a la gente, que es un organismo que es el único dentro del marco jurídico que puede expulsar, es decir, sacarle el grado de juez a un juez, digamos, para ponerlo en un plano bien llano, para que se entienda. El único que le puede sacar el título de juez a un juez es el Consejo de la Magistratura. Hay varios pedidos de juicio político. Hay uno que se ha presentado en las últimas horas y hay otro que venía avanzando. Nosotros estamos comunicados con un legislador, Juan Carlos Juárez, que ha presentado que ha hecho otra presentación y con quien aprovechamos para hablar y preguntarle justamente sobre estos mecanismos, de cómo funcionan y por qué, en todo caso, no han tenido ya un pronunciamiento sobre estos camaristas. Diputado Juárez, buenos días. Fabián Devesa y Ana Ortiz aquí en QM, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, la pregunta era esa. Concretamente, usted ha hecho una nueva presentación, pero el jurado de enjuiciamiento ya tenía avanzado y estaba trabajando en otra imputación contra estos dos camaristas. ¿Qué pasó? ¿Por qué está demorado? ¿Por qué no se avanzó en eso y por lo menos se resolvió hacia un lado o hacia el otro en aquel proceso que comenzó en el año 2011 después de un escandaloso fallo parecido a este? Sí. Hola. Hola. ¿Diputado, Hola, nos escucha? Sí, diputado, ¿nos escucha? Ahí se cortó. Bueno, vamos a ver si retomamos la comunicación, porque claro, sabemos que, por ejemplo, Piombo tiene unos antecedentes terribles en cuanto a cómo se estuvo manejando la justicia y a pesar de eso, que siempre con argumentos de ese tipo, ¿no? Claro, en algún momento le bajó la pena a un hombre que mató a su mujer y siempre con argumentos de por poco faltaba decirle o escribir que, bueno, ella se lo buscó o ella provocó, pero sí, digamos... bueno, casi que estaba dentro de eso, los argumentos. Tenemos al caso de el caso que lo llevó al primer juicio político, o a uno de los juicios políticos que se está estudiando en este momento y por el cual le queríamos preguntar a Juárez, es justamente un PAI, un sacerdote de estos de agrupaciones religiosas no católicas, había abusado de dos nenas de 14 y 16 años, diciéndoles que lo hacía porque se terminaba el mundo. Sí. Entonces, el juez Piombo y Sallargués, los mismos jueces, le redujeron la pena porque dijeron que ese tipo de situaciones de abusos y de relaciones sexuales precoces por nenas de 14 y 16 años se daban habitualmente en el ámbito donde ellos vivían, porque vivían en un barrio muy pobre de Morón. Bueno, esto fue lo que lo llevó al primer caso de juicio político, que era lo que le queríamos preguntar a Juárez, justamente, que creo que está en línea. Diputado, ¿nos escucha? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo le va? Ahora sí. Bueno, si querés repetirle un poco. Sí, la pregunta a Juárez es, usted ahora ha hecho una presentación contra Sallargués y Piombo. La pregunta es, ¿qué pasó con aquellas otras presentaciones? ¿Qué pasa con el jurado de enjuiciamiento? ¿Por qué no se reúne? O si se reúne, ¿por qué no ha resuelto ya lo que tenía que resolver con relación a las otras presentaciones anteriores que se hicieron después de casos escandalosos como este? No, la verdad que nosotros tomamos estudio de todas las causas, que son varias y diversas, y en algunas se va tomando resolución, en otras, lamentablemente, si no hay decisión política de la mayoría de la comisión, no se llega a la sustanciación del pedido de juicio político. Bueno, a ver, quiero detenerme acá. Usted dice, si no hay decisión política, cuénteme y cuéntele a la gente quiénes son los diputados o los conjueces que integran el Consejo de la Magistratura o el Jurado de Juicio Político. Le explico un poco el mecanismo. Yo integro la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.
Esa es una comisión que integran senadores y diputados de distintos partidos. Lo que nosotros hacemos es la elevación a juicio y después se conforma lo que es la comisión de jury y enjuiciamiento, que le integra representantes de la justicia, del colegio de abogados, y también lo integran legisladores que tienen, son abogados, digamos. Sí, sí. Y ellos son los que finalmente resuelven cuál es la sanción que se toma contra un magistrado. Bien, en contra abril, un fiscal. en abril de este año, en abril, por aquel expediente que se inició en 2011, la comisión, que creo que es la que usted integra, o algún órgano del Consejo de la Magistratura o del Jurado de Enjuiciamiento, resolvió darle curso a la investigación contra Pion Buizal Yargués. ¿En qué situación está? ¿Quiénes son los eso lo tiene la comisión de jury, porque también yo le explico, la bicameral que yo integro es una comisión que le permite al ciudadano común de la provincia de Buenos Aires presentar pedido de juicio político sin necesidad de tener patrocinio letrado. Sí. La comisión permanente de enjuiciamiento es otra que recepciona también pedido de juicio político, pero lo puede hacer solo con patrocinio letrado. Bien. Sí. Muchas veces hay causas que se presentan en los dos ámbitos, o muchas veces hay algunas que se presentan en una comisión u otra. Eso después se impulsa y es la comisión de jury, esa que se conforma para cada caso, la que toma la decisión y la sanción que le va a aplicar al juez o al fiscal que ha sido acusado. Bueno, y volvamos entonces a este tema de la que avanzó, del proceso que avanzó. ¿En qué instancia está ahora este que avanzó un poco? Y está la comisión de jury, está la comisión de permanente, que es la que tiene que analizar finalmente con la comisión de jury. Bueno, ahí ¿cuánto tiempo hace que está? Y dígame quiénes son los legisladores dígame quiénes son los legisladores. Para preguntarle a ellos por qué no avanzaron. No, obvio, hay distintos plazos que están establecidos, porque a veces hay pedido de medidas, hay pedido de pruebas, se citan a las partes, es decir, tiene todo un proceso, digamos. Si no se cumple el proceso, después lo tachan de nulo. Claro, lo que pasa es que a veces los tiempos que se están tomando para tomar este tipo de decisiones no tienen nada que ver con los tiempos de las víctimas, ¿no? Porque ahora estamos hablando de... Comparto absolutamente esa visión. Claro, bueno, ¿y ahora cómo sigue esto, digamos? ¿Cuánto vamos a tener que esperar? Bueno, yo el día de mañana estoy presentando el pedido de juicio político y voy a pedir tratamiento urgente en la comisión para que se eleve a juicio y para que se designe al legislador que tiene que hacer la acusación en la comisión de jury. Yo le hago una consulta desde más puesto el sentimiento y la ignorancia, digamos, hasta dónde se puede ir, pero yo quiero saber, después de lo que dictaminaron estos camaristas, directamente yo siento que hasta es un crimen, ¿no? Porque es un chico que pasó por situaciones muy complejas y que la justicia, en lugar de rescatarlo, lo sometió una vez más a la tortura. ¿Solamente juicio político le tendría que caber a estas personas? Y si es solamente, digamos, el análisis nuestro, si hubiera alguna cuestión que supera el ámbito de esfera de decisión que le corresponde al juez, puede también tener algún otro tipo de sanción de carácter penal. Claro. Está bien. Y ahora... también... Pero yo reconozco que situación de este tipo es un chico que ha sido violado y además se le violaron sus derechos a partir de las argumentaciones que explicitaron en el dictamen de la causa. Y si hay una instancia, hay un momento en que el Estado debe actuar como papá o como mamá, es cuando quien, en el caso de un menor, en el seno de su familia, no protegen su integridad, es el Estado el que debe asumir en forma hiperactiva esa situación. Sí, también. Está bien. Y, digamos, una reflexión final, por lo menos de mi parte, diputado. Cuando ustedes ven que hay jueces y magistrados de la provincia de Buenos Aires a cargo de la vida y los bienes de los bonaerenses que firman este tipo de dictámenes, ¿cuál es la reflexión? ¿Qué es lo que ha llevado a nosotros o a nuestra sociedad a llegar hasta este límite, digamos? ¿Qué es lo que nos pasó para que un hombre que supuestamente tiene 30 años de trayectoria, no sé cuánto de docente, digamos, ¿qué fue lo que pasó en el medio? Yo creo que hay, y me lo decía un decano de la justicia argentina, digamos, lo más importante que debe tener un juez, aparte de conocer del derecho, es tener la sana crítica
que es lo que le brinda la experiencia de vida y el sentido común. Y la verdad que en este caso ha estado totalmente ausente esa situación, porque no hay explicación posible para reducir la pena de cometer un delito de tamaña gravedad. Y les quiero decir otra cosa, esto produce un gran daño a la confianza de la sociedad en la justicia y en las instituciones. Sí, no quiero imaginar en el barrio las familias, ¿no?, que viven ahí, que tienen al violador en el barrio. Pero bueno, ciudadano de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina, frente a esta situación, se siente indefenso y en peligro. sí. Bueno, diputado, le agradecemos el contacto con QM Noticias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaban, ¿no? Distintas opiniones, por lo menos, Sí, para sí. conocer, por un lado, la situación real La situación procesal, Claro. hacia dónde va, cómo termina, en qué puede, cuáles son las variantes jurídicas, lo técnico, lo específico, del caso, del proceso, de esa denuncia que surge a partir de este episodio, del 10 de marzo de 2010, cuando abusan de este nene, y que termina en este escándalo jurídico. Sí. Es, por un lado, eso, y por otro lado, por cuerda separada, como derivación de este escándalo, estos pedidos políticos, porque acá ya estamos hablando de planteos que se hacen desde el único lugar de que se lo puede expulsar a un juez, que es desde el jurado de enjuiciamiento, desde el juicio político. Sí. Y bueno, ¿y qué pasa y por qué también eso se demora? Sí, Digamos, sí. uno parece, Ana, la conclusión que nos queda es que hay justicia para uno muy rápido. diferente, muy Sí. diferente que lo que es la justicia para otros. Bueno, gracias, Fabián.